Muy buenas tardes para todos. Espero que pues, tengamos una charla bastante dinámica, que aprovechemos este espacio de más o menos 2 horas en las que afiancemos una serie de conceptos financieros que nos van a servir, digamos, a lo largo de... Estoy cerrando allá. Cerrando. Sí, lo cierro. ¿Me escuchan? Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a aprovechar este encuentro de estas casi 2 horas para afianzar pues, toda una serie de financieros que nos ayuden para la toma de decisiones y sobre todo que aprendamos a manejar nuestras finanzas de la mejor manera. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Vamos a dar inicio entonces con esta charla. Durante, digamos, estas 2 horas tenemos un objetivo. Y es básicamente, pues en principio, definir qué son las finanzas personales. Básicamente, las finanzas personales es toda aquella educación que se concibe como una herramienta a través de la cual los individuos desarrollamos conocimientos necesarios para la toma de decisiones de forma responsable. Y durante esta charla vamos a, digamos, a abarcar 4 aspectos fundamentales dentro del proceso de finanzas personales y la planeación individual del dinero, que son básicamente conocer los aspectos claves para organizar y planear el uso del dinero. Vamos a aprender a hacer un plan financiero personal para alcanzar nuestros sueños, identificar los beneficios del crédito y el ahorro. Y por último, vamos a tocar un tema que se ha hecho fundamental en los últimos meses a raíz de la actual situación Por la que está viviendo el mundo y son los tipos de ayuda financiera que ofrece el sistema durante la actual contingencia. Básicamente es, digamos, aprender a tomar las decisiones adecuadas frente a la contingencia y frente a esas alternativas que el mercado financiero viene ofreciendo, cuáles de ellas son, digamos, acordes o son adecuadas para el momento actual y cuáles podemos utilizar. Vamos, digamos, a tener 4 objetivos básicos durante esta charla, y es la capacidad de administrar adecuadamente el dinero, el conocimiento de los productos financieros, la toma de decisiones informadas y, por último, digamos, con todos estos elementos podemos alcanzar un bienestar financiero. Creo que ese es el objetivo de cualquier charla de finanzas que tengamos, de cualquier planeación financiera que nosotros, digamos, emprendamos a hacer, y es lograr ese bienestar financiero. Ese bienestar financiero es individual, es una meta que cada uno se debe trazar y es un lugar al que cada uno pretende llegar de diferentes formas y, digamos, con matices muy distintos, pero que sea, digamos, el objetivo final al cual podamos nosotros llegar. Vamos a tener 4 reglas de oro para mejorar nuestras finanzas o para administrar nuestras finanzas de la mejor forma. Lo primero, actuar bajo un propósito. Es fundamental que cada vez que nosotros planteemos algo en nuestra vida, sin importar el tamaño del objetivo, sin importar el tamaño de lo que queramos, digamos, lograr o lo que queramos llegar a alcanzar, tener siempre un propósito claro, tener siempre esa meta hacia la que nosotros vamos a enfocarnos y cómo ir trabajando por ella. Lo segundo, planear para lograr las metas. La planeación estratégica es uno de los pilares fundamentales de cualquier proyecto que emprendamos, sea a título personal, sea a título profesional, sea cual sea el espectro frente al cual nosotros nos estemos enfrentando. Planear nos permite medir en el tiempo, destinar recursos, destinar un montón de elementos que nos van a permitir llegar a ese objetivo final.
Ser constante para seguir un plan. La constancia nos permite trabajar permanentemente en pro de ese objetivo. Cuando constantemente vamos desarrollando todos esos elementos y todas esas estrategias que habíamos definido previamente en ese plan, que además ese plan se cimenta en esos propósitos que teníamos, vamos a poder conseguir eso. Entonces, cuando trabajamos constantemente frente a un propósito, nos vamos a dar cuenta que podemos lograrlo. ¿Cuántos de nosotros a comienzo de año no nos planteamos una meta y es ir al gimnasio, por ejemplo, empezar una dieta, empezar un curso de inglés? Todos lo hemos hecho y todos, estoy seguro, lo hemos cumplido en algunos momentos, pero en otros no lo hemos hecho. Entonces, la constancia, como dice el dicho, vence lo que la dicha no logra. Entonces, realmente la constancia es fundamental en cualquier propósito, en cualquier meta, en cualquier proyecto que tengamos. Y por último, nos vamos a apoyar de instituciones financieras. ¿Por qué? Porque definitivamente las finanzas personales son, digamos, una mezcla de muchísimos elementos, pero prepondera definitivamente el uso de herramientas que nos ofrecen las instituciones financieras de ahorro y crédito para poder llegar a esos objetivos. Es fundamental que conozcamos todo el espectro de productos, todo el espectro de servicios, cómo utilizarlos de la mejor manera, cómo sacar provecho a todos esos productos financieros que nos ofrecen las entidades. ¿Para qué? Para lograr esos objetivos. A lo largo de nuestra vida nos vamos a dar cuenta que siempre vamos a requerir el uso de herramientas, de productos y de servicios financieros para alcanzar muchísimos objetivos. Estamos en un mercado que definitivamente es bancarizado y que además nos está obligando con la actual contingencia a utilizar herramientas tecnológicas para alcanzar metas y propósitos. Por ejemplo, hoy por hoy no podríamos hacer compras virtuales si no tuviéramos una banca y un sector financiero sólido, robusto, lleno de elementos y de herramientas que nos permiten transar en el mercado. Entonces, entender que las entidades financieras son un factor clave en el uso y en la planeación del dinero, nos va a poder, obviamente, digamos, poner frente a la realidad y tomar las decisiones adecuadas. Vamos aquí a revisar un tema de la presentación que me comentan que se ve un poco pequeña, entonces vamos a revisar algo. Bueno, cuando vamos, digamos, a tener en mente el tema de finanzas, vamos a comenzar por un elemento fundamental. Y es, digamos, partir de una distribución. ¿Qué es la distribución? Es cómo administro yo, digamos, mi dinero adecuadamente y cómo hago yo para hacer un equilibrio entre mis ingresos y mis gastos. La distribución es una teoría que me habla de la forma en la que yo planeo efectivamente cómo voy a administrar mi dinero. Esa planeación se puede dar de múltiples maneras y realmente no hay una forma específica de tener una planeación y eso va a ser, digamos, muy individual. Sin embargo, hay una teoría que habla de, digamos, de una planeación que es en términos, digamos, comunes, la más lógica, y es destinar unos porcentajes de todo mi salario, de todos mis ingresos, o de todo lo que yo permanentemente estoy, digamos, ingresando de forma equitativa. Destinar un 30% de mis ingresos al uso del crédito. Y aquí es bien importante que en esa distribución cada uno, cuando esté armando esa planeación y cuando esté armando ese flujo de caja, o esté haciendo esa planeación de sus gastos, de sus ingresos, sepa los porcentajes o sepa exactamente cómo está usando el dinero, cómo lo está invirtiendo, cómo lo está gastando, qué usos le estamos dando a nuestro dinero. Y vamos a partir de un hecho bien importante y es el tema de cuánto vamos a invertir en el crédito.
vamos a partir de una premisa que deberíamos de tener solo hasta el 30% de mis ingresos en el uso del crédito. ¿Por qué el 30%? Porque es digamos, es un tope máximo que uno debería destinar al rubro de crédito, porque ese es el tope máximo de mi endeudamiento. Vamos a encontrarnos a lo largo de nuestras vidas que muchas personas van a tener topes de endeudamiento mucho mayores y que van a llegar a topes del 40, del 50%. ¿Y eso de qué va a depender? De las necesidades de efectivo que tengamos a lo largo de nuestras vidas. Van a haber momentos donde tengamos necesidades mucho menores y momentos donde tengamos necesidades mayores. Pero dependerá de nosotros mismos ir ajustando esas necesidades siempre a raíz de que de nuestros ingresos. Pero vamos a partir de un hecho de que el 30% ya es una proporción bastante generosa para distribuir y para dejar, digamos, de mis ingresos al uso del crédito. Más aún cuando el uso del crédito, aparte de ese capital que yo estoy pagando mensualmente a la entidad financiera, debo de asumir costos adicionales, que son los intereses, los seguros, digamos, las pólizas, todo este tipo de servicios adicionales que debo asumir con el uso del crédito. Entonces, vamos a partir de un hecho que vamos a tener hasta el 30% de nuestro salario comprometido en el crédito. Eso es como decir que de cada 10 pesos que yo tenga, solamente voy a dejar para el uso del crédito 3. Luego entonces vamos a tener la distribución de los gastos. ¿Cuál es la distribución de los gastos? Todo eso que yo tengo que normalmente debo de subsanar. Alimentación, colegio de los hijos, arrendamiento, gasolina, todos estos gastos que me permiten a mí, digamos, tener un nivel de vida, cubrir todas mis necesidades. Cuando hablamos de gastos, allí también vamos a incluir las salidas a restaurantes, todos los gastos de diversión, todos aquellos gastos que me implican a mí una salida de dinero y que de alguna forma me generan, por un lado, una satisfacción y por el otro lado, el cubrimiento de necesidades básicas. Entonces allí vamos a tener todo eso que vamos a ir, digamos, teniendo en esta canasta de gastos. Luego vamos a tener los imprevistos. ¿Qué son los imprevistos? Son la transferencia del riesgo de todas aquellas cosas que yo tengo dentro de mi haber, que debo entregárselas a un tercero, que debo constituir una bolsa, que debo, digamos, de alguna forma tenerla ahí por si algo sucede. Por ejemplo, vamos a hablar de imprevistos, el seguro del carro. El seguro del carro es un imprevisto porque en caso de siniestro, en caso de alguna eventualidad, si yo estoy pagando una póliza de autos, voy a transferir ese riesgo a un tercero, o sea, que voy a tener cubierto ese imprevisto. ¿Eso qué me va a permitir a mí? Que cuando yo administre mi dinero, sé que de mis ingresos no voy a tener que sacrificar un dinero adicional porque ese imprevisto ya fue transferido a un tercero. Es fundamental que nosotros dentro de nuestros gastos determinemos qué son gastos, qué son imprevistos, qué son costos fijos. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a hacer una distribución muy adecuada de nuestros ingresos. Por ejemplo, todas las pólizas que nosotros podamos contratar para el hogar, siniestros, en fin, todo este tipo de cosas como pólizas de desempleo nos van a permitir hacer esa transferencia del riesgo. Si nosotros de nuestros ingresos vamos haciendo un ahorro para esos imprevistos, probablemente, digamos, en el tiempo vamos a tener un colchón suficiente para administrar esos imprevistos. Pero puede suceder que el imprevisto o que la situación puntual sea tan fuerte para ese momento que esa bolsa o ese colchón que nosotros teníamos o ese pequeño ahorro, pues se va a agotar rápidamente. Entonces, la idea es que más que hacer un ahorro es aprender a transferir adecuadamente ese riesgo. Y por último, vamos a tener el ahorro. Independientemente de cuál sea la relación que nosotros hagamos y si nosotros, por ejemplo, dejamos una relación donde nuestros gastos van a volverse el 50%, pero nuestro ahorro va a pasar del 20 al 10%, va a ser individual y cada uno va a administrar adecuadamente esa distribución. Sin embargo, nosotros deberíamos de tener
como mínimo un porcentaje de nuestros ingresos destinado al ahorro, sea muy alto, sea muy bajo, independientemente de cuál sea, pero tener ahí una parte de ese dinero. ¿Para qué? Para que cuando nosotros realmente necesitemos proyectos de inversión, que cuando nosotros queramos pensar en algo donde necesitemos un capital inicial, tengamos un ahorro suficiente. Cada una, digamos, de estas proporciones es muy adaptada a lo que nosotros individualmente tengamos frente a nuestros gastos, frente a lo que nosotros necesitemos. Sin embargo, tengamos presente por lo menos que en las dos esquinas, que es en créditos y en ahorros, tengamos una proporción justa que por lo menos se acerque al 50% de nuestros ingresos. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir tener un control más adecuado de nuestro dinero. Cuando hablamos ya en materia de cómo manejar esa distribución, nos enfrentamos con un concepto y es los gastos hormiga. Los gastos hormiga que permanentemente permean nuestra cartera, que permanentemente están ahí, digamos, haciendo una erogación fuerte de nuestros gastos. Y es aprender a identificar cuáles son esos gastos hormiga, que todos los días hacemos uso de ellos, pero que no nos damos cuenta, que los usamos porque los vamos volviendo, digamos, nos vamos volviendo parte de nuestro quehacer diario, y es entender cuáles de esos gastos se nos vuelven fijos, que se nos vuelven un costo que además incrementa cada vez más lo que nosotros tengamos en nuestro bolsillo. Entonces es ir, digamos, desapegándonos de todas esas cosas que a veces no necesitamos y que podemos ir sustituyendo por otras. ¿Cuáles son esos gastos hormiga? Y yo aquí les voy a poner un ejemplo muy claro que muchas veces no nos sentamos a hacer, pero que cuando estamos hablando de planeación financiera y cuando estamos hablando de uso del dinero es fundamental. ¿Cuántos cafés una persona puede tomarse en promedio a la semana? 3 cafés. Estamos hablando, digamos, 78.000 pesos, al año 936.000 y en 10 años son 9.360.000. Y aquí estamos haciendo un cálculo muy sencillo. A esto le podemos hacer infinidad de costos adicionales y de gastos que vamos sumando a nuestro quehacer, que no tienen una destinación específica, que no tienen un objetivo específico y que lo que están haciendo es que cada vez vuelven más alta esa distribución de gastos. Si nosotros tuviésemos esto en un ahorro, por ejemplo, programado, realmente nosotros no lo vamos a sentir. No es algo que permanentemente nosotros vamos a tener como la necesidad, pero a lo largo de los años nos vamos a dar cuenta que estamos construyendo un capital. Esto es solo un ejemplo de los muchos usos que le podemos dar a esos gastos que se nos vuelven continuos y que no nos damos cuenta, que permanentemente hacemos uso de ellos, pero que no caemos en cuenta de lo que en el tiempo podrían significar. Aquí puedo hablar de cigarrillos, aquí puedo hablar de múltiples cosas que normalmente, digamos, compramos, pero que no nos damos cuenta qué objetivo tienen. Tengamos presente siempre que el objetivo de las finanzas no es vivir del centavo, es conveniente hacer un consumo racional, que atienda siempre nuestras necesidades y gustos, dejando a un lado los impulsos. Cuando hablamos de impulsos es saber cuál es el momento adecuado de una compra, de una inversión, de un crédito, de todo lo que nosotros, digamos, necesitemos. Nosotros debemos sentarnos, digamos, frente al espejo, frente a un computador, frente a un libro de Excel, o sea, frente a algo que nos permita hacer como una catarsis y una lista de control de lo que realmente necesitamos para tomar decisiones acertadas. Por ejemplo, cuando vamos a un centro comercial y hacemos compras y tenemos hambre, efectivamente no vamos a hacer compras conscientes, no vamos a hacer compras donde realmente nuestro cerebro consciente sepa que la compra es una necesidad y no un impulso, porque en ese momento estamos obedeciendo a un impulso y a una necesidad mental. Aprendamos a entender que cada vez que nosotros actuamos, aparte de tener un propósito, la mente también lo hace por impulsos. Y nosotros debemos aprender a entender que esos impulsos son necesarios, hacen parte de nuestra vida, pero que el control es fundamental
para administrar esos impulsos, para poder saber cuál es el momento adecuado para la toma de cualquier decisión. La toma de cualquier decisión implica todo, implica un gasto, una inversión, una compra, en fin, lo que nosotros necesitemos siempre es una decisión, pero esas decisiones cada vez debemos trabajar para que sean mucho más razonables. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar un registro de nuestros ingresos y gastos. Llevar un registro no significa que si nosotros nos tomamos un café, lo vamos a apuntar. No. Eso significa que nosotros vamos a planear nuestras finanzas y que nosotros al inicio de mes o a final de mes vamos a anotar y lo vamos a tener en nuestra mente, lo vamos a llevar en una bitácora, en lo que nosotros queramos, cuánto voy a necesitar para este mes, qué debo pagar, qué necesito yo pagar, cuánto me va a ingresar y cómo voy a administrar eso. Voy a dejar para gastos de diversión este dinero. Voy a pagar con esto que me sobra parte de este crédito o con esto que tengo voy a llevarlo a una cuenta y lo voy a ahorrar. Es entender siempre que esa planeación inicial nos va a permitir nosotros mismos tener muy claro cómo vamos a administrar nuestro dinero. Lo segundo, siempre prever una adversidad. Qué importante hubiera sido que muchos de nosotros en enero, en febrero, hubiéramos tenido unos ahorros suficientes para afrontar esta crisis, para mantenernos durante este momento de dificultad y tener en cuenta que la adversidad iba a estar presente. Normalmente no trabajamos para ello. Normalmente nuestro cerebro no trabaja para ello y normalmente no estamos pensando constantemente en lo que nos va a pasar mal, sino en lo que realmente queremos lograr y trabajar pues en una mente positiva. Pero desafortunadamente la realidad es que tal cual pensamos en lo positivo y pensamos en todas esas cosas que queremos lograr, es fundamental tener siempre presente que las adversidades hacen parte de nuestra vida y que para poder mitigar de forma efectiva esas adversidades es necesario tener todo un plan y tener toda una serie de contingencias para entender que esas adversidades pueden materializarse en cualquier momento de nuestra vida. Y por último, y no menos importante, debemos saber cuánto vas a gastar en cada rubro. Muchas veces no planeamos, por ejemplo, cuando vamos a ir a mercar. Simplemente vamos a mercar y vamos a hacer las compras. Qué importante sería que nosotros supiéramos cuánto vamos a gastarnos en el mercado, cuánto va a ser mi presupuesto para esa inversión. Si, por ejemplo, vamos a ir de compras, tener ese tope y saber cuánto voy a gastar en las compras, que voy a comprar unos Andrés, ¿qué regalos, es estoy en la esto? época decembrina, saber cuánto va a ser el tope de esas compras, hasta qué punto yo puedo extenderme en Yo esas compras. necesito saber No qué es simplemente esto. hacer las compras y si se me acaba lo que tenía en la cuenta de ahorros, pues entonces tomo la tarjeta de crédito o tomo un cupo automático. No, si no estaba planeado desde el comienzo, abstengámonos de hacerlo. Hagámoslo cuando lo necesitemos y cuando efectivamente seamos conscientes que podemos pagar. Básicamente, 4 elementos fundamentales: organiza, fuerza de voluntad, disciplina y tiempo. La organización es fundamental para cualquier proyecto que nosotros emprendamos. Tener una estructura, una organización y una serie de elementos que vayan, digamos, armando ese proyecto final es fundamental. La fuerza de voluntad nos va a implicar siempre tener un propósito, pero además trabajar por ese propósito, permanentemente tenerlo presente y saber qué hace parte de mi quehacer. La disciplina para no desfallecer en el tiempo y el tiempo. Obviamente, ningún proyecto se da al día siguiente, ningún proyecto se va a dar inmediatamente. Todo lo que queramos y todo lo que sea un objetivo importante para nosotros va a requerir tiempo. Es cuando planeamos un proyecto. Cuando yo, digamos, determiné estudiar en gerencia de proyectos, lo hice principalmente porque siempre he visto la vida de esa manera. Es un proyecto constante, es un proyecto continuo que me reta permanentemente a trabajar por una serie de pequeños objetivos. ¿Para qué? Para lograr un objetivo final. Pero siempre eso nos va a requerir tiempo, nos va a requerir esfuerzo, nos va a requerir recursos económicos, mentales, en fin, muchísimas cosas, pero el tiempo es fundamental
para entender que tenemos proyectos a corto plazo, a largo plazo y evidentemente vamos a tener muchos a plazo inmediato. Pero cuando hablamos de plazo inmediato, más que hablar de un proyecto, hablamos de determinaciones, hablamos de toma de decisiones, porque cuando estamos hablando de proyectos y de metas, normalmente son a largo plazo. Entonces, siempre tener en cuenta estos 4 elementos fundamentales. ¿Para qué? Para planear el uso efectivo del dinero, el uso efectivo de mis recursos o lograr cualquier tipo de, digamos, de proyecto que tengamos. Arranquemos con unos tips de ahorro, si son básicos para cada uno. Podemos tener muchos. Realmente, si nosotros nos sentamos aquí a hablar de tips de ahorro, hay muchísimos. Vamos a hablar de estos que son sencillos y que van a sumar a muchos que ya tenemos. No nos dejemos llevar por la publicidad. No todo lo que nos ofrecen lo necesitamos y muchas veces tenemos que aprender a entender que, digamos, que el mercado funciona de esa manera y es crearnos necesidades basados en qué, en la publicidad de las grandes marcas. Saber cuál es el momento adecuado para hacer la compra, para hacer una inversión y no simplemente dejarnos deslumbrar por lo que nos están vendiendo. Hacer compras de Navidad a largo plazo, o sea, todo el año estar haciendo permanentemente compras y nosotros normalmente en diciembre hacemos muchas compras. ¿Por qué? Porque a lo largo del año vamos a tener momentos donde van a haber ofertas, donde van a haber descuentos, donde van a haber momentos adecuados. Por ejemplo, se acercan los días donde el gobierno nacional ha autorizado 3 días sin IVA. Entonces, aprender a entender qué necesito y qué puedo aprovechar para comprar esos 3 días. Entonces, esas compras a largo plazo me van a poder permitir, uno, planear eficientemente el dinero y dos, aprovechar el momento indicado para hacer las compras. Preguntar antes de comprar. Normalmente cuando hacemos una compra por impulso no hacemos la pregunta y preguntar no está mal. Preguntar no significa que estamos recateando el precio, no, simplemente estamos tratando de encontrar la mejor oferta o el mejor precio. Muchas veces no nos damos cuenta, pero en el mercado vamos a encontrar muchas opciones para el mismo producto y son los sustitutos. De todos los productos siempre vamos a encontrar un sustituto. Aprender a entender cuál es el mejor producto que se adapta a mi necesidad y que me implica un costo menor. Eso es bien importante. Actualmente en el mercado existen las grandes superficies de precios bajos o los low cost. En Colombia, el primero que abrió sus puertas fue PriceMart. Actualmente hay otros que además son colombianos, está el Justo y Bueno, está Ara, está el de Uno. Son, digamos, supermercados y son superficies que nos permiten adquirir productos que muchas veces son un sustituto de un producto comercial altamente conocido, pero que cumplen la misma función a un bajo costo. Tratar de comprar mensualmente. Definitivamente cuando uno compra al diario, el gasto es mucho mayor porque no hay una planeación ni no hay una concepción real del dinero y del gasto. Planear la compra y hacerla de forma periódica. Planear con tiempo vacaciones, definitivamente hay momentos adecuados para hacer las compras de tiquetes, de hoteles, de todos los gastos que nos va a implicar un viaje. El débito automático de la cuenta de ahorros, bien importante, sobre todo cuando no tenemos un control permanente de nuestros pagos, porque estamos ocupados, porque no tenemos el tiempo, porque muchas veces no tenemos la fecha de corte de cada producto en nuestra cabeza. Entonces, tener el débito automático de esos productos que nos ayuda a que si hay costos adicionales por el tema, por ejemplo, de interés moratorio por mora, pues nosotros no vamos a tener que asumir eso. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos el pago efectivamente en las fechas de corte, pues nos va a permitir nos va a impedir, perdón, tener que pagar costos adicionales. Y por último, los mantenimientos preventivos, supremamente importante. Que por ejemplo tenemos un vehículo y que el fabricante nos recomienda hacer la revisión cada año o cada 10.000 kilómetros, hacerla. No esperar a que pasen 3 años, 2 años y que el vehículo, por ejemplo, se dañe. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más costosa la reparación que lo que va a hacer el mantenimiento. Entonces, entender que los mantenimientos preventivos son importantes, sea el vehículo, sea nuestra casa, sea nuestros electrodomésticos. ¿Por qué? Porque en el momento que haya una avería,
el impacto va a ser mucho menor cuando habíamos hecho el mantenimiento preventivo que cuando no lo habíamos hecho. Entonces, tener en cuenta que el mantenimiento preventivo es muy importante y que además permite tener ahorros a futuro. Normalmente el ahorro no se da simplemente porque estoy guardando un dinero, el ahorro también se da porque estoy pensando a futuro, no incurrir en gastos innecesarios. Y aquí vamos a entrar un poquito ya en materia de los productos financieros y vamos a comenzar primero con los productos de financiación, que son el crédito. Luego vamos a hablar de los productos de ahorro. Básicamente, el crédito, en el sentido estricto de la palabra, es pedir prestado un efectivo o un bien con el compromiso de un tiempo determinado poder ser devuelto. Generalmente pagando intereses por el costo de ese dinero. Cada vez que nosotros, digamos, pidamos un crédito, hay que tener en cuenta que el costo del dinero es fundamental, el costo de oportunidad del dinero que va a requerir ¿quién? La persona que me está prestando ese dinero. ¿Dónde está o qué es ese costo del dinero? Es el interés que yo pago por ese dinero. ¿Eso dónde está pactado? Al inicio de, digamos, de la negociación. Pero es muy importante tener presente que el costo del dinero es todo lo que yo voy a tener que desembolsar y todo lo que yo voy a tener que pagar para poder hacer uso efectivo de ese dinero. Bien importante que tengamos en cuenta que el costo de oportunidad del dinero se traduce en los intereses que yo voy a tener que pagar. Entonces, si nosotros lo tenemos claro y sabemos que eso hace parte de eso que yo tengo que devolver periódicamente, voy a hacer un uso más razonable del crédito. ¿Para qué se usa el crédito? Y básicamente aquí vamos a hablar de 4 aspectos que creo yo, digamos, encierra el uso del crédito. Invertir o aprovechar en un negocio. La inversión sería uno de los aspectos ideales para el uso del crédito. Tenemos el tema de solucionar emergencias, definitivamente hace parte de ello. Cuando tenemos una emergencia y no, digamos, no teníamos un presupuesto para emergencias o no teníamos unos imprevistos previamente definidos o una transferencia del riesgo, pues esas emergencias me toca asumirlas por un crédito, una tarjeta de crédito, un poco automático, sea cual sea la figura, pero nos toca asumirlas. El tema de educación, fundamental, pues porque obviamente educarnos nos permite tomar decisiones acertadas, educarnos nos permite avanzar en la vida en muchos aspectos y también es un uso del dinero. Y por último, la adquisición de bienes y servicios. Cuando hablamos de bienes, estamos hablando de todo tipo de bienes, sean vehículos, sean propiedades, y cuando hablamos de servicios, de todo lo que consumamos. Cuando vamos, por ejemplo, a un hotel, ¿cierto? Y financiamos unas vacaciones, pues eso es un servicio. Entonces ahí básicamente estamos encerrando todos los usos que pueda tener el crédito. Y aquí vamos a hablar de los 4 tipos de crédito. Resulta que la Superintendencia de Colombia, la Superintendencia de Economía Solidaria y la Superintendencia Financiera han definido 4 tipos de crédito. Los 4 tipos de crédito son como las modalidades más comunes o básicas que encierran esas otras modalidades, que serían consumo, hipotecario, microcrédito y los créditos de líneas especiales. Cuando hablamos de consumo, estamos hablando de todos esos créditos que van a servirnos ¿para qué? Para consumir. Para consumir sean bienes y servicios. Normalmente en el consumo tenemos la compra de bienes como los vehículos y en el tema de servicios, pues obviamente la libre destinación, sean electrodomésticos, compras, financiar viajes, en fin, todo lo que nos pueda incurrir un consumo. En la línea de consumo, evidentemente vamos a tener las líneas de tarjetas de crédito porque hacen parte del segmento de consumo. Luego tenemos los créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios son las líneas de crédito para financiación de vivienda. Normalmente nosotros podemos encontrar 2 modalidades de crédito hipotecario, al VR y cuota fija. Y en otros casos vamos a encontrar también ligado a la DTF. Normalmente en la ley de vivienda el crédito se financia hasta el 70%. Desde el año pasado podemos llegar hasta el 90% de financiación según las políticas internas de la entidad financiera. ¿De qué va a depender eso? Del riesgo que la entidad financiera tenga y de, digamos, el apetito que tenga frente al riesgo
con los clientes. Vamos a encontrar ofertas en el mercado donde las entidades nos van a ofrecer financiación en vivienda tradicional de hasta el 90%, pero el común es hasta el 70%. Normalmente ese 30% o el 10% lo debemos tener nosotros ¿qué? En nuestros ahorros. Cuando hablábamos de la distribución, qué importante es que parte de esa distribución y que esa parte que nosotros hablamos de tenerlas ahí para el ahorro, nosotros la tengamos o la destinemos para temas muy específicos como el crédito de vivienda. Entonces es tener en cuenta que cada vez que nosotros vamos a emprender un proyecto como la compra de vivienda, es importante hacer uso de los dos extremos de esa distribución. Por una parte, del ahorro. ¿Para qué? Para tener parte de ese pago inicial. Si no tenemos todo el dinero, vamos a hacer uso de esa otra parte que nos hablaba del crédito. Y en el crédito, supremamente importante, cuando hablemos de crédito hipotecario, tener en cuenta nuestra capacidad de pago. Los créditos hipotecarios, al ser montos significativos, es claro que es mucho más alta la cuota, entonces tener en cuenta siempre cuál es el mejor plan. Cuando tomemos un método de amortización de cuota variable ligada a un indicador como el VR o la DTF, tener presente que el método de amortización es distinto. Normalmente esos métodos de amortización abonan lo mismo a capital durante todo el periodo. Es un método de amortización que en términos generales es mucho mejor porque de esa cuota que mensualmente yo estoy pactando con la entidad financiera, sé qué parte se va a ir para capital y cuál es la otra distribución que se iría a intereses. Luego tenemos las líneas de microcrédito. El microcrédito es el préstamo de bajo monto, es digamos, la línea de crédito o la financiación para las pymes, para pequeñas empresas, medianas empresas y para personas naturales y economía informal. Normalmente en las líneas de microcrédito vamos a tener una tasa de interés diferente, es una tasa de interés un poco más alta, precisamente porque el riesgo implícito de ese caso o de esa financiación es mucho más alto. Allí vamos a tener gran parte de la economía informal, entonces la forma de determinar el riesgo de esos clientes es distinta y esa determinación del riesgo va a implicar pues que el interés sea mucho más alto. Lo que les decía ahorita, básicamente el interés es el costo de la oportunidad. Cuando yo hablo de costo de oportunidad en líneas de financiación de microcrédito, de economía informal, estoy hablando de un costo de oportunidad mucho mayor porque el riesgo de deterioro puede presentarse con una frecuencia mayor teniendo en cuenta que en las líneas de microcrédito estoy financiando personas que normalmente viven del día a día. Normalmente las entidades financieras ofrecen microcrédito más que a las pymes, a los pequeños empresarios, a las pequeñas, digamos, industrias que se crean alrededor de nuestra casa, la persona que tiene una tienda, que tiene un salón de belleza, que tiene un negocio de mango cerca de nuestra casa. Normalmente es el tipo de economías que se atienden en las líneas de microcrédito. Y por último, tenemos aquellas líneas especiales. Aquellas líneas especiales son el factoring, el renting y el leasing. El factoring es la financiación de facturas comerciales. La financiación de facturas comerciales es aquella financiación donde una entidad financiera lo que hace es ir donde hay un negocio, donde hay una gran empresa que tiene facturaciones con terceros a plazos de 30, 60, 90, 180 días, pagarle esas facturas a la entidad, por ejemplo el Éxito, y estos proveedores le deben ya no al Éxito esas facturas, sino que se las deben directamente al banco. Normalmente esa compra de esa factura lo hace el banco a la entidad que expide la factura a un costo menor. O sea, la factura no la compran por el 100%, sino que la compran por el 70, 80, 90. Eso dependerá del riesgo del cliente final y de las condiciones de pago de la factura. Cuando las facturas son a muy largo plazo, ese costo o ese porcentaje que se lleva a la entidad financiera es un poco más alto, mientras menor sea el plazo y menor sea el riesgo del deudor de la factura, pues obviamente ese costo de oportunidad será inferior. Y a partir de que se vence la factura, el banco empieza ya a cobrarle al deudor de la factura y empieza a generar intereses moratorios y corrientes en caso de mora. Tenemos entonces el leasing.
En el leasing tenemos dos modalidades, tenemos el leasing productivo y el leasing habitacional. El leasing productivo es el leasing que se hace normalmente en las empresas para la adquisición de bienes, para la adquisición de capital de trabajo, o sea, de bienes que nos van a permitir apalancar la organización de forma eficiente. Y para el leasing habitacional vamos a tener la posibilidad de financiar nuestra vivienda. Ahí sí, en porcentajes mucho más altos, normalmente puede llegar hasta el 90%, también dependerá de las condiciones propias de la entidad financiera, de las políticas y del riesgo del cliente. Y con relación pues al crédito hipotecario, la figura es distinta. Yo soy simplemente como el arrendatario del inmueble, no soy el tenedor del inmueble hasta tanto termine el contrato de arrendamiento, y una vez termine el contrato de arrendamiento o leasing habitacional, tengo la opción de compra. La oferta de compra se pacta al inicio de la compra del inmueble, de que se pacten las condiciones con el banco, y lo que hago yo es que al final de ese periodo o decido comprar la vivienda o simplemente decido irme a otra vivienda. Y ahí pues ese capital que todos los meses fui cancelando a la entidad, pues no es mío, porque realmente lo que yo pagué fue un arrendamiento frente a la propiedad. Y por último tenemos el renting, que también es un arrendamiento, pero de vehículos. En el renting tenemos lo mismo, tenemos arrendamiento comercial y arrendamiento pues a título personal. En el tema de arrendamiento comercial del renting, podemos nosotros simplemente ir a una entidad como Renting Colombia o las que hayan pues en el país, y lo que hacemos es rentar un vehículo. Se renta normalmente solo por 5 años. En ese canon lo que se está pagando es todos los gastos, o sea, seguro, mantenimientos y canon de arrendamiento. Al cabo de ese periodo, simplemente yo puedo devolver el vehículo y me entregan uno nuevo. El vehículo nunca es mío, o sea, yo nunca tengo la tenencia del vehículo y simplemente estoy haciendo un arrendamiento comercial. Yo al cabo de ese tiempo simplemente devuelvo el vehículo. En este caso, no es posible hacer la compra del vehículo porque normalmente el renting no pacta una opción de compra al final del periodo. Se puede dar el caso, pero ya dependerá de la negociación que se haga con la entidad, pero normalmente no se pacta una opción de compra. Y por último tendríamos los temas de renting, perdón, de leasing agropecuario, que es para el arrendamiento de maquinaria y para todo el tema pues que requieran empresas o grandes compañías. Luego vamos a hablar de qué se compone un crédito y cuáles son esas características básicas de un crédito. Y vamos a hablar de 6 aspectos fundamentales. La cantidad del dinero que se pide prestado, eso se pacta al inicio y yo determino junto con mi cliente, o en el caso pues de que sea una persona natural, la persona, cuánto se requiere. Luego tenemos el plazo, que define el tiempo durante el cual se va a pagar el capital, o el vencimiento donde se va a pagar todo el capital. La tasa de interés que se va a pactar, los cobros administrativos de seguros. Es importantísimo tener presente que los seguros hacen parte de esos costos que yo debo asumir cuando adquiero un crédito. ¿Por qué? Porque cuando yo me acerco a una entidad financiera para adquirir un crédito, existe el riesgo de fallecimiento como solicitante. Entonces las entidades financieras lo que hacen es transferirle ese riesgo a un tercero, a una compañía aseguradora, y lo que yo debo asumir es un costo adicional para poder, ¿qué? Para poder pagar, que en caso de fallecimiento la entidad asegurante pues le pague al banco el capital que haya en ese crédito, y que yo particularmente, o que mi familia, en el caso de que sea un fallecimiento, en el caso de que sea una pérdida de capacidad pues laboral, o en caso de fallecimiento, que no tenga que asumir ese recurso, sino que la aseguradora lo asuma. Por último, tenemos las opciones dentro de los créditos, que serían los periodos de gracia, los momentos en los cuales van a haber, digamos, unas negociaciones diferentes. ¿Qué negociaciones diferentes pueden haber dentro de estas modalidades? Yo puedo pactar con la entidad financiera, por ejemplo, que voy a hacer un crédito denominado 14 cuotas. Voy a pagar entonces 14 cuotas porque voy a pagar 12 cuotas regulares en un año, y voy a pagar 2 cuotas adicionales que son las semestrales. Son todas esas otras gabelas adicionales que uno puede ir agregando a un plan de amortización de un crédito. ¿Para qué? Para lograr
que esa amortización o que esa forma de pago que yo voy a ofrecerle a quien me preste el recurso se acomode precisamente a mis necesidades. Y ahí, por último, tenemos el cronograma de pagos. ¿Cuáles son las fechas de pago y cómo voy a pagar? ¿En qué manera voy a hacerlo? Si lo voy a hacer los 16, los 20, si los voy a hacer al vencimiento, si los voy a hacer anticipados, en fin, pueden haber muchas modalidades. Es importante ahí tener presente que eso siempre tiene que estar implícito dentro de esa negociación inicial. No sé si desde este punto tengamos inquietudes que podamos ir tramitando, de manera que además podamos hacer un poco más amena la charla y que no me quede yo solamente hablando. Sí, muy bien, Víctor. Estaba esperando a que terminaras con tu presentación, específicamente en la parte de crédito, porque tengo varios asociados muy interesados en conocer un poquito más allá acerca de la estructura que tiene un crédito en cuanto a todo lo que tiene que ver con amortizaciones, ¿sí? Cuándo es bueno pagar hacer un abono a capital, si yo quiero hacer un abono al crédito, es preferible entonces reducir el plazo o reducir el valor de la cuota. Tengo varias inquietudes presentadas por los asociados. También nos habla la doctora Marina, por aquí tengo al doctor Santiago, que nos hablan y nos preguntan acerca del crédito hipotecario, ¿cierto? Sobre la importancia del crédito hipotecario, en el cual nos dice que si es mejor entonces tener cuotas fijas o cuotas variables. Entonces empecemos con estas dos inquietudes. Bueno, básicamente pues las dos, Anders, se relacionan un poco porque hablan de qué es la amortización de un crédito. La amortización de un crédito es establecer con quien me está prestando los recursos cómo voy a ir yo pagando ese crédito. De ese valor mensual que yo pacto con la entidad, cuánto se va a ir a capital, cuánto se va a ir a intereses y cuánto se va a ir a otros gastos y costos pues que el banco me exija o la entidad financiera, dependiendo de esa negociación inicial. En el tema de la amortización podemos encontrar amortizaciones que son de abono fijo a capital y la cuota es variable. Cuando hablamos de una cuota variable en un plan de amortización de crédito, estamos hablando que normalmente la amortización se hace dependiendo de la variabilidad de una tasa o de un indicador. En este caso podemos hablar de la variabilidad de la DTF o podemos hablar de la variabilidad de la VR. Pueden ser dos comunes que se presentan en los planes de amortización de créditos de vivienda, y lo que se hace allí es que se va a pactar cómo vamos a pagar ese crédito. Entonces, digamos que yo pacto un método de amortización donde la cuota es fija. Cuando la cuota es fija, normalmente solo se puede indexar a la VR, que es la unidad de valor real. Cuando hablo de una cuota variable, normalmente sí se indexa a una tasa como es la DTF, porque son temas distintos. La DTF es una tasa, mientras que la VR no es una tasa, sino que es un indicador, es una unidad de referencia. Entonces, cuando yo pacto un plan de amortización donde estoy abonando fijo a capital, variable a los intereses, pero con tasa fija, es un plan de amortización ideal. ¿Por qué es un plan de amortización ideal? Sé que la tasa es fija en el tiempo, o sea que me van a cobrar la misma tasa pactada, digamos que pacto una tasa del 0.90. Voy a pactar una tasa por 15 años del 0.90 mes vencido durante todo ese tiempo. Voy a abonar lo mismo a capital. Aquí es importante tener en cuenta cuándo es prudente hacer un plan de amortización de abono fijo a capital. Cuando la estructuración de mis gastos es muy clara, entonces yo sé que yo solo puedo pagar una cuota de 1.800.000 pesos. Entonces, si yo estoy haciendo un plan de amortización de esa forma, debo de ajustar que esa cuota sea todos los meses lo más estable posible. Ahí es adecuado tener un plan de amortización de cuota fija y tasa fija. Luego tenemos otro plan de amortización, que es el plan de amortización de cuota variable y tasa variable. Normalmente, ¿qué se pacta ahí? Se toma el capital que se presta, o sea, el capital que yo estoy financiando, se divide por el número de meses de la financiación y eso pago todos los meses, o sea, pago exactamente lo mismo a capital. ¿Qué es lo que pasa con los intereses? Me van a liquidar intereses con el saldo del mes anterior, o sea, voy a pagar los intereses de los 30 días del mes anterior. ¿Qué pasa allí? Si yo indexo ese crédito a una tasa
o un indicador variable, estoy sujeto a los movimientos y fluctuaciones que tenga ese indicador en el tiempo. Si ese indicador sube, o sea, tiende al alza, pues obviamente yo voy a pagar un poco más de intereses por ese crédito. ¿Por qué? Porque durante ese mes hubo incrementos. Pero si hay decrecimiento, o sea, si hay caída de ese indicador, pues voy a pagar menos. Entonces, establecer el plan de amortización ideal para cada uno dependerá de sus condiciones particulares. En términos generales, un plan de amortización ideal y adecuado debe ser el cual donde yo abone siempre fijo a capital durante todos los meses. Yo puedo encontrar en el mercado planes de amortización de abono fijo a capital y tasa fija. Es entender y es ir preguntando con la entidad financiera qué planes de amortización tiene, qué planes de amortización se adaptan a mi necesidad y tomar la decisión adecuada. Entonces, digamos, decir que es mejor uno que otro, no debería ser la conclusión, sino que cada uno explora cuáles son mejores. Si nuestro objetivo es pagar menores intereses, el plan de amortización ideal es abono fijo a capital y tasa fija. Ese sería el plan de amortización ideal si quiero pagar un poco menos de intereses. Con relación a los abonos es importante tener en cuenta que el tiempo va a determinar los intereses que voy a pagar. Lo que les hablaba ahorita, el costo de oportunidad está determinado por el tiempo del uso del capital. Entonces, si yo extiendo el plazo de un crédito más, eso me va a implicar que tengo que pagar más intereses. Si yo disminuyo ese plazo, o sea, si solicito menos plazo, pues voy a pagar menos intereses. Lo adecuado es que en la medida de lo posible, si yo voy a hacer abonos y si yo puedo continuar manteniendo la cuota inicialmente pactada en un crédito, hacer los abonos siempre para disminuir el plazo pactado es la mejor alternativa. Tener presente además que hay un momento ideal para hacer los abonos. Los abonos se deben hacer siempre el día después de haber pagado la cuota. ¿Por qué? Porque estoy garantizando que la totalidad de ese capital que estoy abonando se va a ir a capital. Porque recuerden que si yo abono sin haber pagado la cuota del mes, pues me van a cobrar intereses por lo que les hablaba ahorita. Cuando a mí me cobran intereses de un crédito, me están cobrando los intereses del saldo de capital del mes anterior. El mes anterior implica 30 días hacia atrás, el uso de ese capital me lo van a cobrar. Entonces, el momento ideal es hacer el abono el mismo día que haga el pago de la cuota o al día posterior. Es un día, digamos, adecuado para hacer ese abono y que la mayor proporción de ese capital se me va a ir directamente al capital, que es el objetivo. ¿Y qué es importante de los dos? Entender cuál es mi necesidad. Si mi necesidad es bajar el valor de la cuota, pues la opción de bajar cuota. Si yo puedo mantener la cuota, disminuir el plazo, porque eso sí me va a implicar que voy a pagar menos intereses. Entonces es importante ahí. Excelente. Mirando la estructura según pues la supersolidaria y la superfinanciera, en la que pues hay 4 tipos de líneas de créditos, específicamente los créditos especiales, en los cuales está el leasing, el renting y el factoring. Si nosotros hablamos del leasing habitacional, tengo varias inquietudes de algunos asociados en los cuales nos preguntan cuáles son como esas ventajas del leasing versus el crédito de vivienda como tal. Porque muchos toman la decisión únicamente de irse por el leasing porque les prestan, digamos, hasta el 80% del valor de la vivienda. O también porque, pues, digamos, tienen esa posibilidad, ¿sí? De que, pues, voy a negociar entonces por plazo, me van a dar un poquito más de tasa, pero en sí vamos a aclararle un poco más a los asociados esta diferencia. Bueno, básicamente cuando yo adquiero una vivienda por crédito hipotecario o línea de crédito tradicional, lo que estoy adquiriendo es un inmueble. Entonces ahí estoy siendo propietario de un inmueble, ¿cierto? Que se lo debo a una entidad financiera, pero yo soy el propietario del inmueble, solo que el inmueble tiene una afectación de uso comercial, o sea, no puedo hacer, digamos, uso comercial del inmueble hasta no pagar el crédito, pero el inmueble termina siendo mío, o sea, en mi declaración de renta está el inmueble, hace parte de mis activos, todo el tema. Una ventaja del crédito hipotecario tradicional, la tasa de interés en la mayoría de los casos es un poco más baja que la tasa de interés del leasing. Y adicionalmente, lo que me permite es que en caso de que yo termine de pagar ese crédito, pues la propiedad termina siendo mía. O sea, realmente estoy construyendo un patrimonio de forma directa y tangible.
Cuando hablamos del tema del leasing habitacional, estamos hablando de una modalidad que nos permite hacer también la compra de una vivienda. ¿Por qué también nos lo permite hacer? Porque tengamos presente que cuando yo estoy pactando la negociación de una vivienda bajo esta modalidad, yo estoy pactando la opción de compra. Yo estoy determinando con el banco si al cabo de ese periodo voy a hacer uso de esa opción y voy a hacer la compra efectiva del inmueble. Ahí es importante tener presente que la posesión del inmueble es del banco, o sea, la titularidad del inmueble es del banco. Yo debo asumir todos los gastos que incurra la vivienda, mantenimiento, impuestos, en fin, todo, pero la propiedad directa es del banco. La tasa de interés normalmente en el leasing habitacional es un poco mayor. El plazo, en el tema de plazos, ambos pueden ofrecer plazos muy cómodos que pueden llegar hoy por hoy hasta los 20 años. Incluso hay líneas de crédito de vivienda tradicional que pueden llegar hasta los 25 años. ¿De qué dependerá eso? De lo mismo que les decía ahora, el apetito al riesgo de la entidad financiera. Muchas veces las personas dicen, pero es que la ley de vivienda, en la última modificación que se hizo el año pasado, dice que pueden financiar hasta el 90%, pero no todos los bancos lo han aceptado. No todos los bancos tienen un apetito al riesgo de llegar hasta el 90%. Entonces, eso dependerá de qué? De las políticas internas de colocación de la entidad. Diferencias con el uno y con el otro, realmente la tenencia de la propiedad, la posibilidad de que eso sea parte de mi patrimonio es más tangible en el crédito tradicional, en el leasing no tanto. Y por último, en caso de fallecimiento, como lo que yo estoy haciendo es un arrendamiento comercial, si yo fallezco, lo que tengo que hacer es que mis herederos tienen que ir a negociar con el banco las condiciones para o continuar con el arrendamiento comercial, hacer la opción de compra o devolver la propiedad. Mientras que en el crédito tradicional, en caso de fallecimiento, directamente lo que yo hago, o perdón, mis herederos de ley, es que se quedan con la propiedad porque pues había un seguro de deuda. Dentro del leasing habitacional se puede pactar también un seguro de la deuda o un seguro, pero no se llama un seguro de la deuda, sino es un seguro frente a la responsabilidad contractual de la negociación. Ahí también puede haber esa gabela de que en caso de fallecimiento esa responsabilidad contractual o ese seguro o esa póliza entre a cubrir. Eso depende también de los tipos de seguros que ofrezca el banco y la posibilidad que tenga el cliente para esa asegurabilidad. Pero básicamente eso serían las dos modalidades para la adquisición de vivienda. Muy bien, o sea que si hablamos de los riesgos del leasing habitacional, se podría decir que los riesgos están muy ligados hacia la parte de asegurabilidad. La tenencia del bien. Y la tenencia del bien. Y por último, el proceso jurídico. Es muy importante tener presente que cuando yo tengo un leasing habitacional, en caso de mora, la entidad ejecutante, porque realmente no es prestamista o la entidad que me hace el arrendamiento de la propiedad, puede ejecutar el contrato de arrendamiento comercial a partir del tercer mes. Y efectivamente me pueden desalojar muy rápido de la propiedad. ¿Por qué? Porque realmente yo lo que estoy haciendo es un arrendamiento. Mientras que en el método de amortización de vivienda solo se puede iniciar un proceso judicial después de 6 meses de mora y el proceso de desalojo, el proceso de remate es mucho más lento, es un proceso distinto, teniendo en cuenta que aquí ya hay una propiedad. Entonces, ya hay un haber porque pues había un tiempo de amortización y había un capital que era propio. Entonces, en ese aspecto también es importante tener presente que la modalidad de cobro es distinta, es mucho más rápida en el crédito en el leasing que en el crédito tradicional. Muy bien. Tengo una inquietud con respecto a todo lo que todo lo que estamos pasando en cuestión de confinamiento y salud pública. El doctor Hernán Escobar nos pregunta que, pues teniendo en cuenta el incremento de la inflación en el país, el decrecimiento de los ingresos que se vienen dando a nivel mundial y para el caso nuestro, el aumento del dólar, ¿eso cómo puede llegar a afectar las finanzas familiares de hoy en día del colombiano? En el tema de finanzas hay que tener en cuenta que muchos de los productos que nosotros adquirimos son productos importados. Desafortunadamente nuestra economía no produce el 100% de los productos que requerimos y pues eso va a implicar que algunos productos que son importados vayan a aumentar.
directamente afectan la canasta familiar. Sin embargo, es importante tener presente que la mayoría de productos de canasta familiar que vienen importados ya tienen una subvención a la, digamos, a la tasa o al diferencial de tasa o al diferencial de precios que se puede dar por las fluctuaciones de la moneda. ¿En dónde se pueden ver los incrementos reales? Por ejemplo, en la compra de vehículos. En la compra de vehículos, porque como la mayoría de vehículos vienen de otros países, excepto los que se produzcan en Colombia, el precio va a aumentar. En la compra, por ejemplo, de vivienda, la mayoría de, digamos, de elementos con los que se construye la vivienda, cuando hablamos de vivienda nueva, vienen de afuera. Por ejemplo, el acero, el aluminio, los granitos, varios de los elementos con los cuales se produce una vivienda, pues son elementos que vienen de afuera, pues no se producen en Colombia, ahí vamos a tener un incremento. En los incrementos, por ejemplo, los mantenimientos de los vehículos por las autopartes. La mayoría de autopartes vienen de otros países. Ahí va a haber incremento. En la compra de equipos, por ejemplo, celulares, computación, va a haber incremento. En el tema de alimentos, normalmente no va a haber incrementos. ¿Por qué? Porque la fluctuación del dólar no afecta directamente la canasta familiar, salvo algunos productos que se pueden ver afectados, pero los productos que se ven afectados no se consideran productos de primera necesidad. Entonces, no hay una afectación real. Por ejemplo, el cacao. La mayoría del cacao se produce en Colombia, pero hay empresas que tienen que traer cacao de fuera porque la demanda del país es más alta, entonces productos como el chocolate podrían ver leves incrementos, pero realmente cuando uno pondera el costo no es tan alto el incremento. Entonces, dentro de la canasta familiar no se ve un incremento real frente al dólar. Con relación a la compra, digamos, de algunos productos y servicios, sí se pueden ver incrementos. Muy bien, sí, porque es dado como a los productos commodities que son los que, digamos, establecen el precio a nivel mundial de de la productos que canasta realmente familiar. vienen de fuera. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces vamos continuando, vamos para la parte, creo que de ahorros, y allí hay varias inquietudes interesantes de algunos asociados. Bueno, para terminar con el tema de crédito, tengamos presente y bien importante, el crédito es una extensión de nuestro salario. Las entidades financieras miden nuestra capacidad de pago actual antes de prestarnos los créditos. Entonces, sepamos que cuando nosotros nos aprueban un crédito es porque la entidad financiera ya ha hecho una evaluación rigurosa de nuestra capacidad de pago. Evitar incurrir en mora y si esto sucede, evaluar siempre las posibilidades de recuperación. Tengamos presente que cada vez que nosotros incurrimos en mora en una obligación, vamos a tener que asumir costos adicionales por esa mora. Parte de esos costos son los honorarios judiciales que cobran los abogados, la condena en costas que me puede cobrar el juzgado en el caso de que el proceso llegue hasta esas instancias. Entonces, tener muy presente que cuando nosotros incurramos en mora, siempre como primera instancia toquemos la puerta de la entidad y busquemos alternativas. ¿Para qué? Para esa recuperación. Y con los créditos tenemos una responsabilidad, no solo con el desembolso, sino durante toda la vida del crédito. Eso es importantísimo. La responsabilidad parte desde el momento de la solicitud frente a mi necesidad real para que sea cubierta y durante todo el tiempo que yo tengo que pagar el crédito. Y por último, tener en cuenta que todo esto se reúne en las centrales de riesgo. Las centrales de riesgo es como mi hoja de vida, como en el caso clínico, la historia médica, donde yo puedo evidenciar todas las patologías y todo lo que le pasa a un paciente. Lo mismo pasa en la historia de crédito. La historia de crédito es esa hoja de vida de mi historia financiera, tanto de productos de ahorro como de crédito, que me permite conocer toda la información, los usos, la forma, las fechas, en fin, todo lo que la entidad financiera pondera. ¿Para qué? Para luego poder entregarle al cliente una solicitud de crédito. Las entidades financieras ponderan muchísimos temas, pero es importante tener presente que los elementos fundamentales es mi hábito de pago, la fecha de pago y obviamente los montos desembolsados. Cuando yo hago permanentemente uso del crédito, pues la entidad financiera o las entidades financieras pueden observar a raíz de esta información en centrales de riesgo que yo lo que estoy haciendo es sobreendeudarme. Entonces, tener siempre presente que esa hoja de vida es bien importante y que las centrales de riesgo son quienes
se encargan de recoger esa información para luego poder analizar las entidades financieras esos créditos. La doctora Marina es un poco inquieta con respecto al renting, ¿sí? Y hay una conversación bastante interesante aquí en el chat, en el cual hay una postura de unos asociados, los cuales pues, dicen que sería mejor entonces arrendar ya sea inmuebles o vehículos, o pues por otro lado empezar a desarrollar como algunas estrategias para poder adquirir ciertos productos como el crédito de vivienda o la compra de vehículo como tal. Entonces, en este caso, ¿cómo se puede utilizar esto? Ok, aquí es importante tener en cuenta que el renting es una opción muy atractiva. ¿Por qué? Porque el vehículo es uno de los bienes que más se deprecian en el tiempo. El vehículo normalmente tiene una depreciación desde el mismo momento que sale del concesionario. Yo ya perdí un valor inicial, que es el 19%, que era el IVA. Ese valor ya se perdió desde el momento que yo salgo el vehículo del concesionario. A partir de ahí existe la depreciación. Y en caso, digamos, común, el vehículo se deprecia en el 5.º año. Por eso, la mayoría de financiación de renting se hace a 5 años, porque precisamente se dice que es el tiempo en el que el vehículo ya pierde gran parte de su valor comercial. Se dice que en ese momento pierde el 40% de su valor comercial. Entonces, es el momento ideal de hacer el cambio. Yo no me atrevería a decir que una opción es buena, que una es mala, que entonces el vehículo es mejor en renting que en crédito de consumo para compra de vehículo. Eso va a depender de mis expectativas, de mis necesidades y de lo que yo quiero. Porque yo puedo pensar, no, yo sí voy a tener el crédito en vehículo tradicional porque lo que yo voy a hacer es que al cabo de esos 5 años pago el crédito y pues hay un valor residual, hay un pequeño capital, el vehículo es mío, yo lo puedo vender, pues recupero parte de esa inversión y pues algo tengo, mientras que en el otro no. Eso es un tema muy, muy personal y cada uno va a depender de las necesidades que tenga y de cómo administrar el dinero eficientemente. Sería mucho más ideal tenerlo por renting. ¿Por qué? Porque sé que si el vehículo se deteriora, sé que si el vehículo se choca, sé que algo pasa con el vehículo y hay un imprevisto, pues no hay problema porque simplemente lo que yo hago es reclamar al renting para que haga la reparación, para que el vehículo sea cambiado por otro, en fin, entonces simplemente es eso. Es entender que el vehículo no es una inversión, el vehículo es simplemente un medio de transporte, una herramienta que me permite a mí subsanar o de alguna forma atender una necesidad de transporte. Entonces, si esa es mi necesidad, ¿para qué tener un activo absolutamente improductivo? Porque un vehículo es un activo absolutamente improductivo, no me está generando mayor, digamos, enriquecimiento que el cumplir con una necesidad. Entonces, es una metodología. Hay que tener en cuenta que el renting también tiene riesgo. Entonces, resulta que es que si yo, por ejemplo, he tenido vehículo y me he chocado 9 veces, entonces resulta que cuando yo voy a arrendar renting, a mí me van a cobrar un seguro mucho más costoso porque yo tengo una posibilidad de siniestro mayor. Recuerden que yo estoy arrendando. Ese arrendamiento implica algo que les he hablado durante toda la charla, que es el costo de oportunidad. Yo tengo un costo de oportunidad mayor porque tengo un perfil de riesgo mayor, porque estoy en un grupo de personas que tiene una propensión al riesgo más alto, entonces eso me va a implicar que mi póliza sea más alta. Entonces hay que tener presente que la entidad también va a evaluar un riesgo para poderme entregar ese vehículo. Como todo en la vida va a requerir un costo. Entender cuál es la mejor opción va a depender de mi necesidad. Entonces no es casarnos o concluir que una es mejor que la otra, sino que va a depender de lo que nosotros necesitemos individualmente. Muy bien, y hablemos de edades. ¿Hasta qué edad sería la edad máxima para que una persona pueda llegar a endeudarse? ¿O hasta qué edad le pueden prestar a una persona? Eso va a depender mucho de la asegurabilidad. Recordemos que al comienzo les hablaba que parte de los costos que asumimos con el crédito es el seguro a la deuda. El seguro a la deuda es precisamente ese que permite que la entidad se cubra o que traslade ese posible imprevisto en caso de siniestro, pues
el dinero no se pierda. Normalmente las entidades financieras prestan hasta los 66 años. Digo normalmente porque van a haber entidades que te van a extraprimar y te van a permitir tomar crédito hasta edades mayores. O cuando se llega a cierta edad, pues me van a pedir unos requisitos de garantías. La edad ideal es hasta los 66. ¿Desde qué edad somos asegurables? Desde los 18. Porque pues tenemos que tener la mayoría de edad legal en Colombia para poder tomar una póliza de todo riesgo. Las pólizas de todo riesgo para seguros de deuda van a tener lo mismo que les hablaba de otro, van a evaluar el riesgo del cliente. Entonces, la asegurabilidad va a depender de mi estado de salud, de mi condición física, de mis antecedentes médicos, todo ese tipo de factores son determinantes para determinar el riesgo de asegurabilidad. Muy bien, muchas gracias. Vamos a evaluar aquí un tema y es cómo salir de deudas. Y aquí es bien importante cuando les hablaba en la presentación anterior del tema de la recuperación y de que miremos todas las posibilidades. Cuando estemos endeudados, nos puede pasar a todos y es cómo vamos a hacer para salir de ese hoyo, de esa coyuntura. Primero, evaluemos las deudas objetivo que vamos a pagar de primero. ¿Y cuáles vamos a pagar de primero? Aquellas que tengan la tasa de interés más alta. Esa es la primera deuda que yo debo de ir a pagar. Caso concreto, empecemos por las tarjetas de crédito. Luego vamos a listar cuál es la tasa más alta. ¿Para qué? Para ir dándole una prioridad a esos pagos. Determinar cuál es la capacidad individual que tengo yo para hacer abonos periódicos. Supremamente importante que lo tengamos presente porque en la capacidad que yo tenga para hacer abonos permanentemente a ese capital, pues voy a pagar menos intereses y más rápidamente voy a salir de la deuda. Y algo súper importante, evitemos el retanqueo. Me llama la entidad financiera y me dice es que usted va a terminar su crédito en 2 meses, le ofrezco el mismo capital para que usted lo tome y se lo lleve y haga uso de este recurso. Si lo necesito, si tengo una inversión clara, si es un objetivo claro, lo hago. De lo contrario, me abstengo de hacer ese tipo de compras absolutamente innecesarias y que no van a contribuir realmente a mejorar mis finanzas. Aquí les voy a mostrar un ejemplo supremamente claro, supremamente común y que estoy seguro que a muchos nos ha pasado, y es cómo refinanciar una deuda y cómo salir de deudas. Por ejemplo, en este caso específico, esta es una persona que tiene las siguientes deudas, ¿cierto? Un viaje a Europa por el cual prestó 10 millones, un vehículo de 35, una vivienda de 260, una tarjeta de crédito de 7,200 y otra de 6,800. Estamos hablando de una persona que tiene un salario de 9 millones, que tiene gastos familiares de 3 millones y que tiene gastos financieros de 5,468. En la balanza y en la distribución que les hablaba ahora, evidentemente esta persona está sobreendeudada, está pasando un 30%, está pasando además un valor, digamos, razonable que podría llegar a ser un 50%. Está en este momento en un saldo de caja final de 381.000 pesos, es supremamente bajo, es un saldo que ni siquiera llega a ser el 10% de sus ingresos. Haciendo una refinanciación y tomando las obligaciones, lo que les decía ahora, de mayor costo, entonces la de vivienda la dejamos por fuera, esta persona va a pagar 1.330.000 por esas cuotas y, digamos, sumado a lo que pagaba de vivienda, va a tener adicionalmente digamos, unos ahorros significativos esta persona posterior a este caso, además porque fue un caso de la vida real, va a tener un sobrante en caja de 1.638.000 pesos. ¿Qué hacer con ese dinero y cómo utilizar luego ese dinero de forma eficiente? Es entender que la planificación de mis finanzas me va a permitir tomar la decisión correcta, saber cuándo es el momento correcto de tomar un crédito. En este caso, por ejemplo, les voy a mostrar en el crédito de vivienda un costo oculto que es el seguro a la deuda. ¿Cómo ganarnos ese seguro a la deuda del crédito de vivienda? Lo que les decía y lo que les he hablado durante la charla, las entidades financieras nos cobran ese seguro, pero es que nosotros podemos tomar un seguro de vida con una entidad aparte, por ejemplo, Suramericana ofrece pólizas de seguros como Suramericana Seguros del Estado, en fin, todas las compañías todas las compañías de seguros ofrecen pólizas que nos permiten a nosotros ¿qué? Bajar ese costo. Por una póliza normal, por ejemplo, en un crédito de 40 millones de pesos, mientras que yo le pago a la entidad financiera por deuda un promedio de 35.000 pesos, esa póliza por todo un año con una entidad aseguradora me puede costar 45.000 pesos. ¿Cuánto me estoy yo ahorrando en el año?
es entender que siempre vamos a tener alternativas. ¿Para qué? Para mejorar esos costos y para disminuirlos. Entonces ahí en el seguro de deuda estoy haciendo un ahorro importante. Ahora bien, cuando tengo un crédito de vivienda, nosotros tenemos que pagar en ese crédito de vivienda una póliza de incendio y terremoto. Pero resulta que mi vivienda se encuentra en un conjunto residencial, se encuentra en una unidad horizontal, en un edificio. Estas, digamos, entidades o estas áreas tienen que tener una póliza colectiva de gran extensión de incendio y terremotos. Yo puedo endosar esa póliza al banco y el banco ya no me tiene que cobrar la póliza de incendio y terremoto. En un crédito normal de 100 millones de pesos me estoy ahorrando al mes por lo menos 85.000 pesos. Entonces es entender que siempre vamos a tener la oportunidad de disminuir esos costos conociendo efectivamente qué me están cobrando. Revisar el extracto es fundamental para entender eso. Y por último, conocer cuál es la tasa real. Cuando nos digan es que es una tasa mes vencida, preguntemos por la tasa efectiva anual, preguntemos por la tasa nominal anual mes vencido, para que sepamos exactamente cuánto me están cobrando por el uso del dinero durante los periodos, el periodo de un mes y el periodo de un año. Ahora vamos aquí a hablar de un tema importante y es el tema del ahorro, pero antes vamos a hacer pues unas conclusiones y era lo que hablábamos al inicio. La clave antes de pedir prestado es saber para qué lo necesito, en qué lo requiero. Tengamos un propósito, tengamos una meta, tengamos claridad qué vamos a hacer con el dinero. Evaluemos todas las condiciones antes de pedir prestado. Evaluemos si podemos nosotros mismos hacer un ahorro. Evaluemos, hoy por hoy no tengo cómo abrir un CDT, pero puedo hacer un ahorro programado. Puedo abrir un ahorro que me permita a mí tener una rentabilidad, tener una cuota mensual baja y al final de ese periodo tener digamos, un capital importante. Y manejemos solo los créditos que podamos pagar. Evitemos a toda costa sobreendeudarnos. ¿Por qué? Porque en el momento que perdamos un empleo, por ejemplo, hablemos de lo que está pasando ahora. Si nosotros teníamos 2 empleos y por la actual contingencia perdimos uno de los empleos, con uno de los empleos pagábamos todos los gastos fijos de la casa, con el otro pagábamos los créditos y perdemos uno de los dos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solventar este momento? Entonces entendamos que el crédito es una extensión de nuestro salario y en la medida que hagamos un uso racional de él, vamos a poder nosotros mismos controlar estos pagos de forma eficiente. Las tarjetas de crédito nos facilitan la vida. Es un tema bien importante que los invito a que lo evaluemos. Las tarjetas de crédito son un mecanismo importante de financiación, pero hay que saber cuál es el momento adecuado de comprar. Si compramos entre la fecha de corte y la fecha límite de pago, nos podemos ganar hasta 30 días sin intereses. Recuerden que las compras que se hacen en tarjeta de crédito a una cuota no cobran interés. En caso de diferir a grandes plazos o a tiempo importante, evitemos pagar posterior a la fecha porque eso nos va a implicar interés moratorio. Revisemos el extracto que nos están cobrando. La tarjeta de crédito es un producto muy vulnerable a que nos hagan fraude cibernético, entonces saber qué nos están cobrando, por qué nos están cobrando, averiguar los servicios adicionales de las tarjetas de crédito, tengamos presente y es bien importante que las tarjetas de crédito tienen una serie de coberturas y esas coberturas nos implican a nosotros un pago de la cuota de manejo. ¿Qué me estoy ganando? Sepamos qué coberturas tenemos. Hagamos compras necesarias, no innecesarias, adaptemos nuestro presupuesto y no nos, digamos, no nos llevemos por los ganchos comerciales y comparar antes de comprar. La conclusión, la clave antes de pedir prestado es saber para lo que necesita, lo que les hablaba ahorita y es bien importante tenerlo siempre presente. Y ahora vamos a entrar en el tema de ahorro. Básicamente, ¿qué es el ahorro? Es una herramienta que nos permite saber cuál de nuestros ingresos podemos destinar, ¿para qué? Para administrar digamos, en una bolsa aparte, para nosotros hacer un capital, para nosotros destinar un proyecto futuro. El ahorro es fundamental cada vez que nosotros queramos tener un proyecto. ¿Por qué? Porque nos va a permitir que llegar a ese proyecto vaya a ser mucho más fácil. En el tema de ahorro vamos a encontrar 2 tipos de ahorro. Vamos a encontrar ahorro a plazo corto y ahorro a plazo largo.
Y en estos vamos a encontrar dos tipos de ahorro. En los de corto plazo vamos a encontrar las cuentas de ahorro. Las cuentas de ahorro es un ahorro disponible a la vista que yo puedo utilizar en cualquier momento y tiene una tasa de interés. En este caso, una tasa de interés marginal porque realmente es una tasa de interés muy baja. Vamos a tener las fiducias. Las fiducias son un ahorro también, es a la vista. Tiene unas condiciones para el retiro, pero de alguna forma sí es un recurso a la vista con una mejor tasa. Espera, mírate Tenemos los eso, a ver ahorros cómo se te programados, ve una la familia y excelente te quedas. forma de ahorrar de manera periódica, un monto bajo que nos permite a nosotros ir, digamos, construyendo ese capital. Comedal, por ejemplo, en este caso, tiene unos ahorros programados que son supremamente atractivos desde el punto de vista de la tasa y adicionalmente tienen planes que nos permiten administrar ese dinero a largo plazo porque tenemos unos ahorros a largo plazo que además tienen unas tasas muy interesantes al momento del vencimiento, de la finalización de ese ahorro. Y por último tenemos los AFC, que son esas cuentas de incentivo a la construcción o de incentivo para compra de vivienda. Tenemos los ahorros a largo plazo, tenemos los CDATs o los CDTs. También Comedal tiene títulos valores que tienen unas tasas de interés muy por encima de la competencia. Muy importante además, nosotros tenemos en Comedal unos productos de CDAT que a diferencia del mercado financiero regular, si el asociado requiere el recurso en cualquier momento del tiempo, puede retirarlo y la penalidad que se cobra son unos puntos adicionales, pero Comedal siempre va a reconocer la ETF de esos ahorros. Tenemos los ahorros pensionales, las pensiones voluntarias y las cesantías, y tenemos el mercado de valores. Ahí básicamente tenemos todos los tipos de ahorro y lo que el mercado nos ofrece para tomar decisiones. Y ahora vamos a hablar de las rentabilidades de esos ahorros. ¿Por qué las rentabilidades? Y más en el momento actual. Tenemos rentabilidades fijas y tenemos rentabilidades variables. Las rentabilidades fijas son todas aquellas rentabilidades que tienen una tasa de crédito pactada o una tasa de financiación o una tasa de oportunidad previamente definida. Y tenemos las variables que están determinadas por el movimiento del mercado, por la especulación, por la fluctuación del mercado, por el comportamiento en general del mercado. En renta fija vamos a tener los títulos del Banco Central, que son pues los TES del Banco de la República, los depósitos a plazo, vamos a tener los pagarés, las letras hipotecarias y los similares. Ahí vamos a tener todos los tipos de ahorros de renta fija. En los similares, por ejemplo, vamos a tener digamos, los productos ligados a la ETF. Y en renta variable vamos a tener las acciones, los bonos empresariales, que son los bonos de deuda de las compañías, las grandes empresas, los fondos de inversión, los derivados y los futuros. Los derivados son aquellos productos que uno transa derivado de un producto inicial. Por ejemplo, la gasolina es un derivado del petróleo, entonces ahí están parte de los derivados. El maíz es un derivado, en fin, hay muchos tipos de derivados y los futuros son las opciones de compra, o sea, yo hoy estoy comprando el barril dentro de 3 meses, los futuros del comportamiento del precio del barril. Entonces ahí tenemos básicamente importante tener en cuenta que el mercado variable se rige mucho por la especulación que haya en el mercado, por los cambios. Por ejemplo, en el momento el mercado de renta variable ha sufrido grandes pérdidas precisamente porque se comporta muy relacionado con lo que pasa en el entorno económico y pues ustedes saben que actualmente estamos en una contingencia bastante fuerte, la economía se ha resentido muchísimo, la economía siente todos estos embates o todo lo que está pasando porque pues obviamente el aparato productivo de la sociedad no está a su tope máximo y eso implica que todo lo que esté en renta variable se vea muy afectado, mientras que lo que esté en renta fija se vea muy estable. Importante hacer ahí la aclaración. Todos los productos de Comedal están ligados a renta fija. Si bien es importante tener presente que están amarrados a la ETF es un indicador de renta fija porque es una tasa que tiene unas variaciones, pero que no están ligadas directamente con el mercado de renta variable. Aquí no sé si de pronto antes de tener esta diapositiva tenemos inquietudes, Andrés. Sí, sí, Víctor, precisamente iba a ser la intervención en la cual, pues desde el inicio tenemos una pregunta del doctor Cristian, en el cual él nos manifiesta que cuál entonces es la mejor alternativa para ahorrar.
si ahorrar por medio de cuentas AFC o tener un ahorro o tener una fiducia dentro de su cuenta como tal, o ahorros programados. Eso es muy relativo a la necesidad que yo tenga. Si yo estoy ahorrando para vivienda, el AFC es una buena alternativa porque recordemos que el AFC es uno de los mecanismos que me permite tener unos descuentos tributarios. Entonces, es una alternativa bien interesante. Sin embargo, el AFC tiene una rentabilidad marginal. Cuando hablamos entonces de las fiducias, a diferencia de los ahorros programados, vamos a tener en la fiducia la posibilidad de tener el ahorro a la vista, o sea, puedo hacer uso del dinero, digamos, de forma permanente, salvo algunas restricciones de horario y de días, con una rentabilidad, digamos, acorde al producto. Todo lo que sea ahorro a la vista, pues tiene una rentabilidad un poco más baja. Sin embargo, con el tema de los ahorros programados es más estructurado. ¿Por qué? Porque es una meta de ahorro mensual, es como esa planeación de cuánto voy a ahorrar mensualmente en esa bolsita para tenerlo para un momento determinado. Una mejor tasa, evidentemente, el ahorro programado, pues porque no tengo una disponibilidad inmediata. Si no tengo, digamos, una disponibilidad del recurso, pues voy a tener una mejor rentabilidad. Entonces, cada producto va a tener unas características diferentes según la necesidad que yo tenga. Recomendar uno y concluir que uno es mejor que el otro no es el objetivo. El tema es conocer cada uno y saber en qué momento me sirve cada uno de ellos. Muy bien. Y entonces, en sí, cualquier persona puede tener una cuenta AFC. Cualquier persona puede tener una cuenta AFC independientemente de que quiera hacer o no la compra de una vivienda. Yo puedo hacer una cuenta AFC, tener ese ahorro, me sirve como un tema, digamos, para el tema de renta. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si yo hago uso de ese dinero no para vivienda, pierdo el beneficio. Entonces, es importante saber que sí la puedo abrir si mi proyecto no es vivienda, pero digamos que perdería el beneficio. Entonces, no solo pierdo el beneficio, sino que la rentabilidad es muy baja, es un costo muy marginal, entonces no estaría ganando. Entonces, es como entender qué me sirve y cómo apropio mejor ese producto. Si, por ejemplo, voy a hacerlo en una cuenta de ahorros, revisar que la cuenta de ahorros esté exenta del 4 por mil, o utilizar la cuenta de ahorros de Comedal, por ejemplo, ahí hago digamos, la cuña, y es que la cuenta de ahorros de Comedal está exenta del 4 por mil porque es parte de esos beneficios que tiene la cooperativa para los asociados. Entonces, es entender eso. Además que la tasa de interés de Comedal en sus cuentas de ahorro es mucho más alta que la que ofrece el mercado. Eso es cierto. Con respecto a líneas de ahorro, creo que nuestros asociados no tienen más inquietudes como hasta el momento, ¿cierto? Para el tema entonces de ahorro, tener metas concretas, alcanzables, definir tiempo y guiarnos de un plan de ahorro, fundamental. Sepamos para qué vamos a ahorrar, cuál es nuestro objetivo. Cuando nosotros tenemos un objetivo de ahorro, vamos a saber cómo vamos a alcanzarlo. Alcanzables, no pretendamos ahorrar, por ejemplo, lo que no tenemos. Yo he visto casos que me parecen además lamentables porque es falta de educación financiera de personas que prestan dinero en los bancos para ir e invertirlos en un CDAT. Tengamos presente que el costo de oportunidad del CDAT es mucho más bajo que el de un crédito. Me van a cobrar más intereses por el crédito, me van a pagar menos intereses por el título, por el CDAT. Entonces, seamos muy racionales y que nuestras metas sean muy alcanzables y que sean muy acordes con lo que podemos llegar a hacer. Definir tiempo, cuánto tiempo, si vamos a abrir un ahorro contractual a 2 años, a 1 año, en fin, tenerlo claro. Si vamos a abrir, por ejemplo, un ahorro pensional, como es el Proyectate, tener claro cuánto tiempo voy a requerir para alcanzar esa brecha pensional y poder pagar ese, digamos, ese diferencial de mi pensión. Entonces, saber que el tiempo es fundamental. Y por último, lo que siempre hemos estado hablando en la charla, tener un plan claro de cómo lo vamos a lograr, qué queremos lograr, cuáles son esas listas de control que vamos a ir, digamos, chuleando para poder llegar a ello. Siempre tengamos en cuenta esto y es, si nos quedamos sin empleo, ¿estamos preparados? ¿Sería grave? ¿Qué haríamos para afrontar esto? Creámonos el cuento de que pensar en la adversidad no es atraer lo negativo. Pensar en la adversidad es tener la capacidad suficiente de planearnos y de proyectar todas las opciones posibles.
En un mundo como en el que vivimos todo es posible, tanto cosas positivas como negativas, pero debemos estar preparados para ello, saber que en el momento que suceda vamos a ser capaces de afrontarlo adecuadamente. Generalmente solo cuando vivimos una situación difícil somos capaces de reconocer la importancia del ahorro. Cuando, por ejemplo, nos chocamos y no teníamos seguro del carro, decimos, si era importante tener un ahorro, si era importante asegurar nuestro vehículo. A veces el gasto en cosas innecesarias o la falta de disciplina nos impide el ahorro. Se puede ahorrar con la simple premisa de reducir gastos. Se los hablaba ahorita cuando hablábamos del seguro a la deuda, el seguro de incendio y terremoto. Por ejemplo, si yo soy independiente y el banco me presta un dinero y me dice es que usted tiene que pagar seguro de desempleo, pero es que yo soy independiente. ¿Para qué voy a adquirir un seguro de desempleo? Entonces es tener siempre presente que no todos los productos me sirven y los necesito. Cuando se recibe un dinero extra, ¿qué hacer con el dinero? No siempre que recibamos un dinero extra, invirtámoslo en consumo. Parte de ese dinero, tengámoslo en cosas muy específicas o en proyectos de inversión. Y por último, tener un motivo. La motivación es fundamental. Si nosotros no tenemos una motivación, un objetivo, una meta, pues llegar ahí o llegar a un camino, pues no, sí. Por ahí dicen que, digamos, todos los caminos son suficientes cuando no hay una meta clara, pues porque cualquiera me va a servir porque no tengo un rumbo definido. Entonces, tener ahí como muy, muy presente eso. Antes de hablar de los alivios, Ander, no sé si tengamos más inquietudes. Sí, tenemos otra inquietud. Si un asociado o si una persona tiene un monto determinado dentro de sus recursos, ¿qué es más recomendable? ¿Abrir un CDAT por un solo monto, o sea, por un valor único o dividirlo en varios? Es muy relativo. Por ejemplo, si yo tengo un título valor y mi objetivo es que ese título valor se rentabilice en el tiempo, o sea, que esa inversión que yo tengo a lo largo de los años sea más grande, lo que yo debo hacer es abrir un único título con pago de intereses al vencimiento. ¿Qué es pago de intereses al vencimiento? Que a mí me van a pagar la rentabilidad de ese título una vez finalice todo ese periodo. Entonces, si mi objetivo es la mera rentabilidad, si mi objetivo es capitalizar ese recurso y poder contar con un capital más alto en el tiempo, esa es la mejor alternativa. Si mi recurso lo estoy invirtiendo es porque es parte de mi sostenimiento, o sea, lo que yo necesito es que ese recurso me genere permanentemente más recursos para sobrevivir, para atender necesidades, para vivir. Allí es importante tener presente que entonces yo debo tomar un título valor que me pague los intereses de forma periódica, o sea, que me los pague todos los meses o que me los pague semestralmente, dependiendo pues cómo pacte yo con la entidad financiera. Con el tema de si es recomendable abrir títulos partidos, o sea, parciales o en montos, eso es un tema ya muy personal porque eso dependerá de mi necesidad. Si yo requiero, por ejemplo, yo tengo 50 millones y yo dentro de 6 meses de esos 50 voy a necesitar 10 para una inversión específica, pues entonces abro un título de 40 por un tiempo determinado y el otro por el, digamos, el periodo que lo necesito. ¿Por qué? Porque con los títulos valores hay que tener presente que la tasa de interés sí es directamente relacionada con el plazo. A mayor plazo, ¿cierto? Si mientras la entidad me esté, yo le esté dando a la entidad financiera más plazo para que me devuelva ese capital, la entidad financiera va a tener un periodo más amplio para hacer uso de ese capital y capitalizarlo en los créditos y me van a pagar una mejor tasa. Mientras más bajo sea ese plazo, pues menor tasa. Entonces va a depender, digamos, de la necesidad que tenga cada uno. El escenario ideal y mi recomendación en el tema de títulos, sí soy muy enfático y aquí sí puede haber una conclusión y es pago el vencimiento. ¿Por qué? Porque es que si yo abro un CDT y yo abro un CDT con la premisa de que la rentabilidad yo me la vaya consumiendo y yo abro un CDT dentro de un año, el dinero que hoy invierto no es lo mismo. O sea, no es lo mismo 1 millón hoy que 1 millón hace 2 años. No nos sirve para lo mismo. No tiene la misma capacidad adquisitiva. ¿Por qué? Porque el uso del dinero genera desgaste. El uso del dinero genera desgaste por la inflación, por el índice de precios al consumidor, por todos los requerimientos de la economía.
la economía permanentemente nos obliga a que necesitamos más dinero para mantener lo mismo que manteníamos hace 3 años. Entonces, el dinero en el tiempo pierde mucho valor. Por eso, la capitalización es importante para que dentro de 3 años o dentro de un año, dentro del periodo del vencimiento de mi título, yo no tenga 1.000.000, que fue mi inversión, sino que tengo 1.050.000, 1.100.000, que lo que hace es compensar el uso de ese dinero. Es bien importante tener eso presente. Muy bien. Teniendo en cuenta esta charla que nos estás presentando, ¿qué recomendaciones nos darías para los días sin IVA? La doctora Isabela nos pregunta, pues, ¿qué sería lo más recomendable que se pudiera hacer en esos 3 días que tenemos sin IVA? Bueno, uno adquirir pues los bienes, porque son los bienes los que están sin IVA, no son los servicios que más nosotros necesitemos. Si yo, por ejemplo, justo en este momento necesito cambiar la lavadora, si la lavadora no supera los topes que ha definido el gobierno nacional, momento ideal para hacer el cambio. Si, por ejemplo, yo voy a comprar un computador, momento ideal para hacer el cambio. Los útiles escolares van a estar sin IVA. Si yo sé cuáles van a ser o normalmente conozco los útiles de mis hijos para el próximo año, pues de una vez hacer esa compra, producto que estará sin IVA. Entonces es como ir determinando cuáles son los productos que necesito para hacer la compra. Importantísimo tener presente que solo vamos a poder hacer compras de forma electrónica por el mercado financiero. O sea, no voy a poder recibir mi producto contra entrega y pagar en efectivo. No, esto tiene que pasar por la banca tradicional porque pues obviamente es parte de las condiciones. Pero son como de pronto los bienes que puedo comprar y cada uno irá mirando de pronto cuáles son los más convenientes. No hagamos compras impulsivas simplemente porque no hay IVA. Si no lo necesitamos, más en la contingencia en la que estamos, la economía se va a resentir mucho. Para los periodos de agosto, septiembre, octubre va a ser el impacto más fuerte. Entonces mi invitación es que hagamos compras racionales precisamente porque no vamos a saber cómo va a estar la economía en esos meses. Sí, hasta ahí vamos. Por último, entonces vamos a hablar de los tipos de alivio. Digamos, las entidades financieras, Comedal se suma a ellas, ofrece una serie de alternativas para atender la actual contingencia que lo que hacen es permitirle a los digamos, clientes asociados tener un flujo de caja más holgado para poder atender compromisos más necesarios en este momento. Les voy a hablar de digamos, los más recurrentes, los que más se ofrecieron, determinados por, digamos, los instrumentos que nos entregaron los entes de control, que en este caso serían las superintendencias financiera y de economía solidaria. Tenemos el aumento de plazo. El aumento de plazo es renegociar con el banco el plazo pendiente que tengo. Si yo tengo un crédito en el que debo 24 cuotas, negocio con el banco para que no sean 24, sino 36, de manera que esa cuota baje menos. Importantísimo tener aquí presente que el aumento de plazo nos implica pagar más intereses. ¿Por qué? Porque estoy extendiendo el uso del capital por 12 meses más. En el periodo de gracia tenemos diferentes modalidades de periodo de gracia. Les voy a hablar del periodo de gracia específico que ofreció la cooperativa. Es un periodo de gracia en el que el asociado durante los 3 meses que se solicita paga los intereses de su crédito. Una vez finalice ese periodo de gracia, el asociado regresa a su cuota regular. Lo que se hace allí es que se extiende el plazo por 3 meses más. 3 meses que solo se pagan los intereses y los meses que tenía pendientes. Importantísimo aquí tener aquí presente y es que las entidades financieras ofrecieron este producto de diferentes formas. Una de ellas, los intereses remuneratorios. Los intereses remuneratorios son aquellos intereses que se deben pagar. O sea, a mí me congelan durante 3 meses el pago de esos intereses, pero cuando termine ese periodo de gracia yo debo pagarlo, sea al vencimiento del periodo de gracia, sea capitalizado a ese capital que debía antes de tomar el periodo de gracia o diferido en el tiempo. Muy, muy importante aquí tener presente que debemos preguntar cómo se va a pagar ese interés. En la medida de lo posible. Y la mejor opción acá es poder ir pagando esos intereses. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí saber que cuando termine este periodo de gracia, esta coyuntura, yo no tengo que pagar un capital mayor al que me habían prestado, al saldo de capital al momento de tomar el alivio. ¿Por qué? Porque eso va a encarecer el crédito en el tiempo.
Tenemos las reestructuraciones. Las reestructuraciones se toman cuando los asociados tienen una altura de mora considerable y lo que se hace es que con el cliente, con el asociado, con la persona que usa el crédito, pues se reestructura la obligación, se busca mejorar el plazo, se busca mejorar esas condiciones para que esa cuota sea más llevadera en el tiempo. Algunas entidades ofrecieron disminución de tasa en algunos de sus productos. Comedal lo ofreció para toda la línea de cupo automático, bajó la tasa de interés de esta línea. ¿Por qué? Porque esta línea es la que nos permitía tener liquidez inmediata. El asociado podía ir a un cajero y utilizar ese cupo que tenía aprobado con una tasa del 0.80 mes vencido. Eso equivale más o menos a una tasa del 10.03 efectivo anual. Y algunas entidades ofrecieron también pues esa posibilidad de disminuir esa tasa de interés. Y por último están las negociaciones de deuda. Las negociaciones de deuda son cuando definitivamente las opciones que les mencioné arriba no se acomodan a mis necesidades y lo que voy es a mirar con el banco qué opción me ofrece. Entonces el banco me dice, no, le voy a dar un periodo de gracia entonces de 6 meses, pero al cabo de esos 6 meses me paga todo el capital, o voy a coger su obligación, entonces su obligación va a tener ahora una forma de pago de 14 cuotas, 12 cuotas regulares y 2 cuotas semestrales de abono extra al capital. Es entrar a buscar una negociación que se acomode a mis necesidades. Básicamente estas 5 eran las alternativas que ofrecía el sistema financiero y 6 pues con el tema de negociación de deudas. Por último y no menos importante, y aquí les dejo una reflexión sobre todo más orientada al tema del ahorro. Pensionarse en Colombia, un sueño realmente posible o imposible. Solamente el 36% de las personas que cotizan a pensión llegan a la edad de jubilación o de retiro y lo pueden hacer de forma efectiva, de forma exitosa. Adicional, tengamos presente que solo nos jubilamos con un porcentaje de la cotización de los últimos 10 años, normalmente hasta el 70%. Entonces busquemos productos de ahorro, busquemos opciones de brecha pensional que nos permitan tener cubierto este futuro. No dejemos el futuro, digamos, a la deriva, incierto. Siempre tengamos presente que esto hace parte de nuestra vida. Todos vamos a envejecer. Entonces es importante planear cómo vamos a administrar el dinero cuando realmente ya estemos en una edad en la que necesitamos descanso. Cuando hablábamos al inicio de bienestar financiero, ahora lo hablamos al final de la presentación. El bienestar financiero es precisamente eso, es saber cuánto es el momento ideal de retiro, cuándo es el momento ideal en el que yo me voy a sentir tranquilo, a plenitud con mis ingresos, con mi dinero. ¿Para qué? Para vivir la vida cómodamente o lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, como quiero tener mi vida. Entonces es muy importante tener eso presente. Y por último, les voy a dejar 4 aspectos claves para la planeación financiera bien importantes. Elaborar un balance de la situación personal, elaborar un balance, saber cuánto me gasto, cuánto entro, cuánto salgo. Al final de esta presentación, cuando mandemos la encuesta de validación del servicio, les vamos a compartir un libro en Excel bien interesante donde ustedes pueden ir armando ese balance, pueden ir ingresando toda la información de ingresos y gastos y poder ir armando eso. Somos un ente económico como persona individual. Entonces, si nosotros manejamos nuestras finanzas de esa forma, nosotros vamos a entender que como economía que funcionamos, requerimos llevar un control. Pagar las deudas sin descapitalizarlos antes de querer ahorrar. Primero paguemos el crédito para luego poder ahorrar. No gastar en lo cotidiano aquel dinero que se recibe de forma ocasional. Ahorrar y conocer los productos más convenientes en cada caso, lo hemos hablado. Saber el momento ideal para ahorrar y qué productos me sirven. Reservar para emergencias, considerar la inversión en un seguro, usar razonablemente la tarjeta de crédito, planificar cuidadosamente el uso de crédito como una fuente de financiación, no como una fuente de subsistencia. Y por último, les dejo esta reflexión. Ganamos lo que no tenemos en cosas que no necesitamos para aparentar a quienes no le importamos. Se los dejo ahí como para que lo tengamos presente y para que realmente sepamos que digamos, el dinero y la forma en la que compramos
debe ser para nosotros, para nuestro objetivo, para nuestro futuro y no para intentar ser lo que realmente no terminamos nunca siendo. No sé, Ander, si tenemos otras inquietudes que quieran compartir con nosotros. Bueno, en el momento pues no tenemos más inquietudes por parte de nuestros asociados. Quiero darles las gracias a todos los participantes. Realmente ha sido un encuentro, ha sido un espacio de aprendizaje muy interesante. Hemos tenido varias observaciones en el chat, en el cual, pues en las cuales nuestros asociados están muy complacidos con el contenido. Queremos también resaltar la participación de Víctor, sus conocimientos y digamos todo lo que tiene que ver con su experiencia profesional y laboral. Han dado cuenta de estos conocimientos que nos han dado. Y por último, queremos darle las gracias a todos ustedes, señores asociados, por seguir confiando en la cooperativa, por tener de lado a esta entidad que trabaja para ustedes y que esperamos que estos 56 años de experiencia en el mercado sean muchos más y que pues dada la situación de confinamiento y la situación de salud pública por la cual estamos pasando, realmente sea un aprendizaje para que pues entre todos podamos salir adelante. ¿Algo de cierre, Víctor? No, a todos agradecerles por la participación, realmente pues muy complacido, veo muchísimas personas todavía conectadas, a todos los invito obviamente a que usemos racionalmente el dinero, más aún en momentos como el actual, los invito a que se apoyen de entidades financieras, sean cual sea la entidad financiera que lo hagan, mi recomendación es que lo hagan por Comedal, uno pues porque obviamente es su cooperativa. Recuerden que Comedal es una cooperativa de ahorro y crédito, es una cooperativa del asociado, tiene toda una serie de productos y servicios diseñados precisamente para atender esas necesidades. Y segundo, tengamos en cuenta que el dinero de hoy es el dinero que vamos a necesitar en el futuro. Entonces, cada vez que tengamos dinero, que tengamos necesidades de hacer uso de hagámoslo de forma racional, de forma consciente, no es a vivir del centavo, sino a hacer un uso racional del dinero y lo más importante, a tomar decisiones acertadas y basadas en toda la información que podamos recaudar. Muchísimas gracias y feliz noche. Hasta luego, que estén muy bien.